El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 ejecutó la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. En teoría pretendían obligar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a realizar un juicio popular al presidente Belisario Betancur. Todo se salió de control. Los guerrilleros se quedaban esperando a que el presidente les contestara el teléfono. Por el contrario, llegó la policía y el ejército y levantó a todos a bala. Lo que vivió el país durante esos días fue una masacre grabada en video. Las balas, las armas y el fuego consumieron el edificio del Poder Judicial más importante del país, con sus funcionarios adentro. Fue un holocausto y en Colombia, siempre que algo está mal, se puede poner peor. La fuerza pública que había llegado a rescatar a los rehenes hizo su propia masacre, secuestró y desapareció a decenas de personas y les dio impunidad. Sus familiares buscaron por décadas a los suyos y muchos otros lloraron en tumbas con los cuerpos de otras víctimas. La mentira y la farsa fue cayéndose con el paso de los años y el trabajo de periodistas como Ignacio Gómez ha sido fundamental para construir una verdad que fue esquiva durante mucho tiempo. En este capítulo de Los Implicados, hablamos de amor, balas y exilio. Hablamos de vida, dedicación y legado. Bienvenidos a un capítulo más de Los Implicados, un podcast del Instituto Anticorrupción. Ignacio Gómez hoy día es subdirector de Noticias 1. Fue uno de los miembros creadores de la Fundación para la Libertad de Prensa y para el momento de la toma del Palacio era el periodista asignado a cubrir la justicia superior. Así comienza esta historia. Yo tenía a cargo lo que llamaban justicia superior, o sea, Corte, Consejo de Estado, Procuraduría, no más, no existía la Fiscalía. Para el momento de la toma, Ignacio trabajaba como periodista a cargo de Noticias Judiciales. Tenía amigos que trabajaban en el edificio y cuando la balacera empezó entendió que debía salir a correr para el Palacio. Esta vez sería el reportero de la toma y la retoma del edificio en el que solía trabajar. Fue una de esas historias la que lo acompañó durante décadas hasta hoy. Yo tenía esa asignación permanente. Yo cubría el Palacio de Justicia. Entonces no había que dar orden, era mi deber. O sea, cuando sucede lo del Palacio de Justicia, yo llevaba unos meses como reportero judicial de El Siglo. Yo visitaba frecuentemente el Palacio de Justicia. Tenía amigos y tenía lo que llamaban fuentes allá. Y pertenecía al grupo de periodistas que visitaba frecuentemente las cortes. En ese momento se cubría, o pues por lo menos nosotros, que buscábamos cosas específicas en El Espectador, cubríamos secretaría después de las salas, viendo a ver qué había salido. Yo tenía una fuente muy especial que ya me consideraba a mí privilegiado, que era la secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. La secretaria en ese momento del hermano del presidente Betancur. Y ella era una viejita con la que yo charlaba y a veces iba los sábados a charlar con ella. Y ella me mandaba a la casa lleno de conceptos a ver qué había de noticia ahí. Inclusive en papel carbón me daba copias. El backup de lo transcrito en el... Exacto. Y bueno, yo igual hacía los recorridos con todos los demás. Y ese día en particular, yo había conseguido una noticia en la Procuraduría y me habían contado con todo el grupo de la Procuraduría. El siguiente paso después de la Procuraduría era ir al Palacio de Justicia.
Me acuerdo que ahí fue Álvaro Almanza muy claramente, un muchacho René, Rodrigo Barrera, Julián Navarrete, alguien más. Nos despedimos en la 13. Yo bajaba hacia el Siglo, que quedaba detrás de la iglesia La Valvanera, iba a pie, y ellos seguían para el Palacio de Justicia. Y cuando yo llego y empiezo a escribir mi noticia, Gloria algo, no recuerdo su apellido, recibe una llamada y dice: Nacho, hay una balacera en la alcaldía. Yo le dije: no, nena, esa balacera es en el Palacio de Justicia, chao. Y yo salí a trotar, salí trotando a llegar al Palacio de Justicia. Y llegué rápido, llegué antes que se hiciera cordón de algo. Estuve en la esquina de la alcaldía, en la esquina norte de la alcaldía, que era como un sitio privilegiado. Y ahí estuve inclusive después de que sacaron los periodistas, porque ese día muy particularmente yo iba de vestido completo, muy feo y barato, y entonces ahí llegaron unos detectives y listo, ellos: estoy de los nuestros. Me confundieron con unos detectives, y yo estuve ahí mirando cómo, pues en realidad ellos no planeaban nada, ellos no decían nada, ellos simplemente estaban tan desconcertados como estaba la ciudadanía de lo que estaba pasando. Hay una escena muy famosa en donde hay unos tiros que la policía dice que se va a escapar, que se van a escapar por detrás, y empieza a hacer tiros, ahí mata a un transeúnte, el transeúnte lo recoge en una camilla y jalándolo de esa camilla se cae el herido y todo. Eso yo lo vi de cerquita. Parece que todos sabían que se iban a tomar el Palacio de Justicia, menos los funcionarios y visitantes que fueron ese día a trabajar. El gobierno nacional sería uno de los grandes responsables del horror que se había empezado a tejer desde el inicio del asalto guerrillero del M-19. Construir la verdad de la toma del Palacio sería hoy día imposible sin escuchar antes a Ignacio Gómez. Digamos que ese input lo vinimos a tener mucho después. Yo ese día no volví a la redacción, pues sí volví y ya no pude entrar al mismo sitio. La redacción se asumía que pues, era el Siglo, era uno hacía las noticias y allá arriba hacían la opinión, con una opinión pues muy particular. Y pues entre colegas lo que se comentaba es que eso era sabido. O sea, que el gobierno sabía perfectamente que se iban a tomar el Palacio de Justicia. Que los magistrados sabían que se iban a tomar el Palacio de Justicia. Que la policía lo sabía. Y las razones eran claras, eso tampoco era un misterio. Estaba la sentencia de Olga López, en donde el gobierno la había torturado como médica por atender a un guerrillero herido, a un guerrillero torturado por lo demás, por tratar de curarle la tortura a un guerrillero. Estaba el tema de la extradición y había unos temas del estatuto financiero muy importantes que atendían a las dos crisis financieras anteriores, que eran pues en relación con el estatuto bancario que finalmente se demoró como otros 5 o 10 años en aparecer. La justicia de Colombia no ha tenido buena fama. El trabajo judicial es lento y en aquella época la Corte Suprema tenía a cargo una tarea impresionante.
administrar justicia en la mitad de gobiernos abusivos, corruptos y matones, enfrentando a unas guerrillas abusivas, corruptas y matonas, y a unos paramilitares abusivos, corruptos y matones, y a unos narcos abusivos, corruptos y matones. O sea, la justicia estaba en la mitad de un verdadero infierno. Digamos que para esa época una justicia completamente diferente, no había ocurrido la Constitución del 91. En primer lugar, la Corte tenía en sus salas una constitucional y no existía la tutela, por lo tanto no existía Corte Constitucional. La dirección de la judicatura, que se encargaba de los asuntos administrativos de los juzgados, era una división administrativa del Ministerio de Justicia. Para eso servía a la justicia el Ministerio de Justicia en esa época, y los jueces se nombraban por cooptación. Por otro lado, también tenemos que el país venía de un liberalismo teórico y una dictadura en la práctica, pero eso deja un marco jurídico interesante, sobre el cual profesionalmente se hicieron jurisprudencias impresionantes, al punto que Reyes Echandía, el presidente de la Corte asesinado en el Palacio de Justicia, tiene su nombre en un salón de París II, de Notre Dame. Y digamos que el reconocimiento en filosofía del derecho y aún en justicia penal tenía unas sentencias súper interesantes. La cooptación de la política y de la administración de justicia por los narcotraficantes y los corruptos era una realidad bastante consolidada. Lo que estaba en juego no solo era la extradición, sino el poder mismo. El diagnóstico de Gómez es contundente. Esta penetración de la mafia en el gobierno arrancó en el momento mismo que arrancó el país. Digamos que hoy en día la gente mira la perspectiva de la parapolítica. Pero de la misma manera como la parapolítica penetró a la política actual, Pablo Escobar y el cartel de Medellín y el cartel de Cali en general tenían cooptada la política de ese momento. O sea, la extradición es una cosa absolutamente lógica. Si se frenaba, fíjate que no existe, más allá del argumento del nacionalismo bolivariano, una oposición seria a la extradición. Entonces eso era una opinión cooptada, o sea, la opinión en contra de la extradición era una opinión que pagaba la mafia para que los congresistas tuvieran. Inclusive se habló del Renault 4, del mismo presidente Betancourt, hablando con Pablo Escobar. Es decir, la penetración de la mafia en el gobierno, yo creo que es una vaina que comenzó con el sabio Mutis y su contrabando de quina. Después de ver el incendio, escuchar las balas, ver los heridos y contar los muertos, después de todo eso, el trauma se apoderó de todos. Literalmente la justicia del país amaneció en ceniza y tocaba empezar a recomponerlo todo. El principal reto, la cobardía natural de los abogados, las pocas ganas que tiene la gente de morirse y sobre todo el estado de caos de Colombia para ese momento. Eso fue dramático para todo el mundo, porque obviamente todo el mundo estaba traumatizado, pero tenía el deber la justicia de pervivir. La justicia no se puede morir, la justicia no la pueden quemar el palacio, pero tiene que seguir habiendo justicia. ¿Qué hacer si la mitad de la Corte Suprema estaba carbonizada, literalmente? Fernando Algo era el magistrado de... Eso no era una sala penal, ni civil, ni laboral, sino una cuarta sala, no me acuerdo de qué,
que era el magistrado que más tiempo llevaba de magistrado, asumió la presidencia. La asumió en la hemeroteca Luis López de Mesa. Ahí, yo me acuerdo de ese primer día, él en realidad no sabía qué iba a hacer, sabía, bueno, aquí, por el momento yo soy el presidente y el encargado de hacer algo, todavía no sé qué. Y pues es como cubrir un país sin justicia. Eso se alargó además porque la toma del Palacio de Justicia hizo emerger la cobardía natural de los abogados. E inclusive había como una comisión de notables a la que la Corte le había pedido candidatos y la Corte los postulaba y estos manes, no, gracias. La cobardía, sobre todo la falta de vocación con la que se estaban formando los abogados en ese momento era impresionante. Muchos rechazaron, entonces eso fue un proceso que demoró mucho tiempo, y más la Corte trabajando en la biblioteca, en la hemeroteca. De todos modos era un ambiente solemne, por decirlo así, porque el despacho era entre las colecciones de los periódicos antiguos y los anaqueles. Poco a poco se fue recomponiendo la Corte. Arrendó un edificio de Salmona detrás de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y ahí empezó a funcionar, a volver a arrancar, pero digamos que ahí ya se choca con la Constitución del 91 y la reforma. Yo creo que en ese momento, como te digo, no obstante la corrupción en el país, no obstante la penetración del narcotráfico en todas las instancias políticas, el nepotismo como costumbre, había unos pronunciamientos judiciales que de verdad lograban como decirle a la sociedad que eso está mal. Cuando las cosas ya eran en sí mismas horribles para las víctimas de los guerrilleros del M-19, el ejército llegó para terminar de embarrarla. Secuestraron rehenes, un contrasentido que solo pasa en esta república macondiana llamada Colombia. Los familiares de esas personas pasarían décadas sin saber la verdad. Claro, digamos que para nosotros nunca hubo una versión diferente. Puede que el gobierno tuviera una versión, pero lo que haya pasado para todos, por lo menos los reporteros con los que yo conversaba, estaba claro que el ejército había hecho una masacre y que había matado sobrevivientes, que había secuestrado inicialmente en la Casa de la Moneda. La conversación con Nacho Gómez transcurría mientras se comía un chocorramo. Desde que lo conozco he tenido admiración por su trabajo. Y durante unos minutos más seguimos hablando del rol del ejército en todo esto. Es que es duro imaginarse salir vivo de una toma guerrillera y justo en las manos del propio Estado te torturan y te matan. Fue así que llegamos a un punto fundamental en esta conversación, el rol de los medios de comunicación en la construcción de la verdad. Así de claro. Más tarde, digamos, eso es un momento histórico, uno lo discute todo el tiempo con quienes cree protagonistas, etc. Entonces, el espectador fue un protagonista, claro. Había un dilema, multilema, muy complejo, para sacar el ritmo de las noticias de esa época. Tengan en cuenta que sin existir internet, ni el acceso masivo a la información como lo tenemos hoy, el periódico era el referente por excelencia de la información. La radio madrugaba a leer el periódico. Y entonces el multilema más berraco
era el hecho de que se iba a titular, se iba a imprimir el periódico y la toma no había acabado. Pero era claro que no solo había un acto terrorista prácticamente contra el Estado, sino que había una brutalidad estatal de por medio. Entonces no me acuerdo cuál fue el titular chimbo del tiempo, como los terroristas se tomaban el palacio, una vaina así. Y el Espectador se fue con A Sangre y Fuego, que implicaba también la crítica a la respuesta militar que había tenido la toma. Y era claro, especialmente con la sección cuarta del Consejo de Estado, una animadversión militar que se había hecho inclusive manifiesta en medios de comunicación, al igual que hoy los uribistas, los militares y políticos uribistas de ese momento habían calificado de guerrilleros a los magistrados que habían firmado la sentencia de Olga López, les habían puesto el uniforme y las botas. Y públicamente también habían sido respaldados por los militares cuando insultaban a los magistrados. Es decir, había una animadversión militar específicamente hacia los magistrados que buscaron para matarlos, y mataron a la mitad de esa sala. El asalto al palacio quedó en la impunidad. La retoma al palacio también. Salen a relucir nombres como los del coronel Plazas Vega, quien tenía a cargo las operaciones de retoma. Uno de los puntos de más sospecha fue el incendio a los expedientes, que también terminaría perpetuando la impunidad en miles de casos más. Esa toma es una toma nocturna. Y había habido toda una evolución desde el principio. Que, si tenemos en cuenta que la toma comenzó como antesito de las 11 de la mañana, que los tanques de caballería, él, aunque coronel, pero sobrino del ministro de Defensa, era comandante de la escuela de caballería, y además hizo una estupidez militar. O sea, eso sirve para las películas patrióticas, pero no para las operaciones reales. Cuando el comandante se va y se asoma en el primer tanque, si hay un francotirador mata al comandante y se acabó la guerra. Pero él hizo ese papel así de Rambo, de subirse al primer tanque y sacar el cuerpo y llegar al palacio, a la plaza de Bolívar, a la destrucción de las puertas. Eso sucede más o menos a las 3 de la tarde o antesito. Y la declaración, bueno, había pasado algo importante ahí, y es que ya había ocurrido la llamada de Reyes Echandía, y nosotros estábamos viendo desde la esquina de la Casa de la Moneda. Yo había ido al periódico a reportarme, y al regresar no podía volver al mismo sitio. Entonces di la vuelta, bajé por la calle de los objetos religiosos y llegué a la Casa de la Moneda, donde estaban mis compañeros. Allí llegamos a juzgar por la secuencia de hechos. Estaba claro el cometido de la quema de los expedientes, tanto de la sección cuarta, ambos de la sección cuarta del Consejo de Estado, porque era la misma sala la que, por un lado, tenía la ponencia escrita y secreta para discutir en la siguiente sala sobre extradición, y por el otro lado se había tomado la decisión de la médica Olga López. Entonces, en esa secuencia uno ve que más o menos hacia las 3 entran al palacio, se producen combates en el primer piso durante la primera hora, más o menos,
Y después los combates empiezan a subir de pisos. Y cuando ya no había combate, hacía horas en el primero y segundo piso, se incendia el sótano. Para nosotros era claro que la guerrilla no había incendiado el sótano, que era donde estaban esos expedientes. Ignacio Gómez no solamente es uno de los periodistas que más conocen de los hechos del Palacio y de las investigaciones judiciales que se adelantaron con posterioridad. Entre los muertos y heridos tiene amigos y conocidos, fuentes, como la llama él. Su historia personal se trenza con la historia del país. Un evento impactantemente histórico lo tocó profundamente y lo marcó por décadas hasta develar la verdad. No, y para nosotros todavía más, porque, por ejemplo, en mi caso personal yo me sentía involucrado en eso. Había muerto gente que yo conocía, gente que hablaba conmigo, gente que me había dado noticias, gente cuyo teléfono yo tenía en mi agenda. Y otros habían desaparecido. Entonces, por un lado, estamos hablando de un evento impactantemente histórico, entonces obviamente esos hechos tienen aniversario. Y la historia del aniversario siempre tenía el pendiente de los 100 y pico de desaparecidos. Obviamente tenía a el señor Gutiérrez, el gerente de la cafetería, el dueño de la cafetería, reclamando por su hijo y sus empleados. Y algunos otros avances. Yo me acuerdo que siempre era como, ay, esperemos un año más a ver qué avances hay. Yo me acuerdo que estaba muy cerca de conseguirse una exhumación en el cementerio central para demostrar las torturas con Eduardo Umaña Mendoza cuando fue asesinado. Él, antesito, o sea, segundos antes de su asesinato, porque Julia Navarrete se cruzó con él en la puerta, le había concedido a Julia una entrevista sobre esa exhumación de cadáveres, sobre las acciones que había hecho para conseguir esa exhumación. Y el tipo que se encontró en el camino era el asesino de él, le abrió la puerta y lo mató de una vez. Pero entonces ya se sabía que había como unos cadáveres. Se avanzaba eso, después se sabía del estudio de la Nacional, pero el profesor siempre decía, ni lo mencione que me matan. Y con Gutiérrez, pues a veces había llamadas a mitad de año, cuando había avances y cosas así. Ya digamos que después, que cuando en 2008 hacemos el caso Urán en Noticias 1, todo comienza a tomar una dinámica diferente. Nunca sabes cuándo cambia la historia, pero nunca hay que subestimar el poder de las cosas casuales que suceden y que reescriben la historia. Una llamada y un cargo de conciencia serían el inicio de todo el cubrimiento periodístico que terminó sabiendo la verdad de la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas. Todo cambia con una llamada que recibe Daniel Coronel, porque él tiene una historia propia del video. Ese video original es del Noticiero Nacional. La llamada era la llamada de una persona femenina diciéndole que el papá de ella se había muerto. Ese papá era un oficial de la policía. Y la historia de ese oficial de la policía es que Ana María Videgain, la mamá,
vio en la televisión a su esposo saliendo cuando ya teóricamente ya lo había enterrado. Entonces ella era amiga de este general y fue donde el general y le dijo, no, mire lo que me pasó. Y el general fue, consiguió el video y lo escondió toda la vida en una caja fuerte. Entonces la hija de este general, como con la culpa en el corazón, sabía la historia, sacó el video y se lo entregó a Daniel cuando se murió su papá. Entonces ahí encontramos efectivamente la toma. Es una toma borrosa, pero indudablemente corresponde a él, como lo verificamos en ese momento con su compañero, con su magistrado auxiliar, Nicolás Pájaro. No, con otro auxiliar, Urán era magistrado auxiliar, y este era otro magistrado auxiliar que estuvo con él hasta ese momento de la salida. Porque en la secuencia del video se veía salir un grupo de rehenes con corbata, y la siguiente toma era cuando al magistrado Pájaro Peñaranda le ofrecían una camilla. Entonces, listo, lo encontramos, él contó la historia, él contó que salió con el magistrado Urán y que a él lo trataron de matar o de desaparecer estando en la clínica, y que su hermano médico lo escondió entre los quirófanos, le negaron su existencia a los militares hasta que él estuvo en condiciones de ser llevado a Estados Unidos para que le curaran el tiro que tenía. Pero, como te digo, es que era la opinión pública, todo el mundo sabía que eso era una cochinada de los militares. La historia del magistrado Urán es una de esas notables causas de impunidad en el país. Salió vivo en manos del ejército, lo asesinaron y manipularon las pruebas y la causa judicial. Ya está probado, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los militares querían matar a Urán? La respuesta de Ignacio Gómez lo aclara rápidamente, porque Urán tenía una clara posición sobre la justicia. Yo creo, es que siempre sucede aquí, esto da para como películas de gángsteres, pero comedia, porque entonces siempre toca fingir lo que no es. Es claro que los militares querían matar a Urán, porque era una voz fuerte, porque tenía una posición clara sobre la justicia, porque era un pionero en el tema de derechos humanos, que él había sido designado como víctima, pero a la hora de justificar su muerte se tenían que enredar montándola de que era del M-19. Entonces tenían que conservar algún tipo de evidencia para probar una relación que no existía. Hay verdades que se cuentan a medias, así que no te dejes convencer. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se adelantó un informe escrito por el exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, que terminó desconociendo elementos fundamentales de los hechos, aun cuando ya existían condenas en contra de los implicados. ¿Hubo justicia en este caso? No, claro que no. La justicia se viene a producir es mucho después. Y por razones diferentes a ese informe. Al contrario, ese informe, por ejemplo, niega la existencia de la Brigada 20 y su papel cuando el man ya había sido sentenciado. Sí, eso es otra maniobra como de los abogados colombianos, que son unos cobardes, perezosos y mal estudiados. Conversar con Ignacio tiene una carga emocional. Cuando alguien ha dedicado tantos años de vida a luchar contra la corrupción, a contar el país en un sueño por mejorar la sociedad, es inevitable que su voz transmita una experiencia. Su mensaje es poderoso. Hacer el bien no siempre viene en gran formato. Darle a la familia de Urán paz y verdad después de tanto tiempo es uno de esos actos que valen todo el esfuerzo de luchar contra la impunidad.
Como te digo, yo llevaba eso en el corazón desde que ocurrió. Entonces, donde estuviera iba a tratar de hacer esa historia. Ya cuando aparece este video de Daniel, yo llevaba ya, yo pasé a la televisión en 2002, 6 años, haciendo video. Entonces la idea fue encontrar todos los videos y tratar de conectar con ese momento y esa escena, las imágenes que hubiera disponibles. Y encontramos otros 6. ¿Cuándo? 2 más con la imagen de él, y otros como con imágenes complementarias que podríamos juntar y mostrar como continuidad en la acción ahí. Todo investigador requiere de un método para mejorar las posibilidades de éxito en sus investigaciones. Sacar a la luz la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia significó en la práctica usar conocimientos de periodistas experimentados y de personas que trabajaron sobre el material en video que existía. Mientras estuvieron metidos en ese trabajo, pasaron días y horas sin notarlo. Esto es definitivamente una mezcla superior de adrenalina. Yo particularmente, siempre me pasa que como que es después del trabajo, es después ya del resultado, cuando uno aprecia el resultado. Durante el proceso hay una concentración en el proceso. Era más difícil, tocaba tener un editor muy hábil porque se trataba de cintas, no se trataba de videos digitales. Entonces tocaba ubicar muy bien las cintas, moverlas muy bien en la consola. En un momento dado comimos y dormimos ahí para poder ensamblar todas las ideas sin, como se dice en el argot, romper la edición. Me acuerdo que el magistrado fue y nos dio la entrevista dentro de la sala de edición. Terminó la entrevista y yo quería seguir ahí, pero pues me daba pena con el magistrado, que no atiende o algo así. Y nos fuimos a comer con el magistrado. Fue una conferencia, fue una conversación muy tenaz, muy como reveladora es así como que ahí me empecé yo a dar cuenta de la importancia del momento. Este mismo man me decía que hacía su autorreflexión sobre si él había embarrado al haberse escapado del país. Él no volvió a la judicatura. Él volvió como abogado a ejercer como calladamente. Y entonces haciendo como su acto de contrición, pero también dándole como una dimensión al momento, o sea, más de 20 años después, como hablando del día en que murió la justicia o algo así. Ignacio Gómez lo ha ganado todo en el periodismo. Su reconocimiento y su trayectoria lo ubican como uno de los mejores periodistas de América. Pero también es cierto que lo ha dejado todo en la cancha. A este momento de la conversación empieza tal vez el momento más valioso de todo esto. Una charla sobre el sentido de la vida, que solo se entiende cuando se escucha con atención. Voy a ser íntimo en esta vaina. Un choque muy fuerte que tuve yo con la vida fue cuando se me fue Leslie. Yo 2 años después del Palacio de Justicia empecé a vivir con Leslie y Leslie se fue en el 92. En el 89, con motivo de claim, me iban a matar. Yo me fui a España
mataron a Gacha y ella fue por mí y regresamos, como a tratar, listo, esto y fuera de Gacha estaba la constituyente, listo, vamos a reconstruir la vida en este país feliz y todo eso. Pero pues eso, Pablo Escobar se voló, se volvió mierda a los 18 meses. Y volvieron a comenzar las amenazas y queríamos tener hijos. Vámonos a tener nuestros hijos a Kansas. Y a mí sí me parecía un sacrificio muy tenaz Kansas. Y máxime, yo aquí me había ganado el premio de periodismo Simón Bolívar, creo, por el caso de Jair Klein, de las armas de Jair Klein y la relación con el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces nos separamos. Pero de su partida entonces queda la reflexión como de que, pues una especie de inenamorable, porque a las nenas no les gusta tener hijos no les gusta tener huérfanos. Entre 1986 y 1992, ahí me mataron 13 compañeros de trabajo, compañeros de pupitre. Leslie se fue asustada por eso. Y entonces, como que ya cuando en el 90 después de la separación, no, exactamente en el 93, que es muy chistoso, a mí me dan un premio del Press Freedom Award, el Committee to Protect Journalists, y me invitan a una conferencia y entrevista en el Washington Press Club. Y alguien del público me pregunta, bueno, ¿y su familia qué? Yo le digo, no, yo creo que en estas condiciones me parece muy irresponsable tener hijos que van a ser huérfanos dentro de poquito. Justo eso fue prácticamente el mes en el que nacía mi hija, que no me lo contaron hasta mucho más tarde. Pero sí, digamos que de todas las relaciones, 4 en total, 4 matrimonios, han estado marcados por el instinto protector femenino y las amenazas de muerte. Todas ellas se han destruido por ese motivo. Bueno, 3 de ellas. Cuando le pregunté por las amenazas de muerte que le ha causado su trabajo, guardó un silencio que se hizo eterno. Pero ¿cómo dejar esa pregunta de lado? ¿Cómo dejar de preguntarle por algo que hace parte completa de su vida, que lo construyó y que le hizo daño? Yo no sé, a mi hija la impactan mucho. A mí en realidad, yo estoy como acostumbrado. O como que maduré con eso, evolucioné con eso. Mi primer exilio fue en el 89. Pero desde que yo entré, sí, al Espectador en el 86, pues mi primera amenaza la publiqué en diciembre del 86, que fue un urbanizador pirata que dijo, uy, es que usted me está haciendo unas sumas y dice que yo tengo un mundo de plata y... No, usted va a hacer esa publicación y mi mamá va a pensar que yo soy delincuente y no, yo por mantener la imagen con mi mamá hago lo que sea. Yo empecé a recibir amenazas de muerte a los 24 años. Y digamos que formé mi personalidad desde los 24 hasta madurar y hasta hoy con esas amenazas.
también con la sensación de que soy un inmatable y con el complejo de culpa por cada amigo que matan. ¿Por qué mataron a Jaime y no me mataron a mí? ¿Por qué mataron a Julio Daniel y no a mí? Si yo estaba en la misma línea. Hubiera preferido morir y no que ellos mueran. Tienen hijos, esposas. Solo la historia personal nos explica por qué nos convertimos en quienes somos. Y obviamente no íbamos a dejar de preguntarle a Ignacio cómo terminó metido en el periodismo y en todo este trabajo que ha hecho durante toda su vida. Yo siempre lo he visto con mucho romanticismo, por mis dos abuelos. Mi abuelo paterno, César Gómez Pacheco, era linotipista de los padres agustinos y cuando se fundó el periódico La Patria, linotipista del periódico La Patria en Manizales. Y mi otro abuelo era un empresario, se movía en todo lado, pero básicamente era un lector específicamente de domingo. Ya le llegaba El Liberal de Medellín, El Espectador de Bogotá, El País de Cali, y los juntaba a todos para leerlos todos, todo el domingo, un morro de periódicos. Entonces como la imagen así romántica del abuelo, y el abuelo muy divertido y ágil mentalmente, como yo asociaba como esa agilidad mental como con la lectura. Y el otro abuelo me enseñó a escribir al revés. Y eso me parecía la chimba, porque mientras aprendía a escribir al derecho, aprendía a escribir al revés. Que es como uno arma los linotipos, uno tiene que armarlos al revés. Claro, invertidos. Y en el colegio del magisterio aquí, llegó una reforma educativa y dijo que introdujeron la clase de convivencia y introdujeron el periódico de los estudiantes en cada colegio. Y entonces para cumplir la ley yo asumí eso como en segundo o tercero de bachillerato y yo lo manejé todo en el periódico, en el colegio del magisterio. De manera que cuando terminamos, digamos que en esos colegios públicos era una serie de filtros. Yo era un chino al que habían pasado de primero a segundo y de segundo a tercero, entonces yo me gradué de bachillerato a los 14 años, con un grupo de 14 años, porque eso en los colegios éramos primero y, me acuerdo. Entonces no era qué iba a estudiar, sino dónde o cómo. Y ahí sucedió esa coyuntura en Pau, que era clarísima. Cuando yo me voy a matricular, yo presento y paso en la Javeriana, pero entonces se cae la tarjeta profesional. Y en la aclaración del fallo queda claro que solo los que enseñen periodismo pueden graduar periodistas, y lo único que había era INPAU como intermedio, entonces eso llegamos como 50 o más a INPAU. Y ahí salió una generación tenaz. Hay periodistas de Wilson Quimbay, Julián Navarrete, Rodrigo Barrera, un mundo de periodistas, hoy unos en Caracol, otros en La Costa, en El Espectador, todos de allá. Ignacio nos recordó la frase de un periodista polaco, Kapuczynski, que dice algo así que es imposible ser buen periodista si no se es buena persona. Y toda persona que lucha toda su vida contra la impunidad cree en una idea colectiva de bienestar. En palabras de Ignacio, Colombia es un vivero de gente romántica.